A contarles sobre el teleférico entonces de Quito, que fue clausurado por el municipio después de que más de 40 personas quedaran atrapadas en sus cabinas y en el Pichincha. El cuerpo de bomberos realizó el rescate que duró más o menos 5 horas. Las escenas parecerían ser de película. Vamos a ver. Bueno, buenas noches. Ahorita son las 8:15 de la noche del día jueves. Estamos atrapadas en una cabina de teleférico. Así, a través de redes sociales, usuarios del teleférico al noroccidente de Quito reportaban que el jueves las cabinas del sistema dejaron de funcionar y se encontraban atrapados. Soy Katiana y Maribel y entramos más o menos a las 5 de la tarde. ¿Cuarto para las? Sí, más o menos. Y estamos atrapadas desde esa hora. Más de 1000 metros de altura los separaban del suelo y según sus testimonios, a pesar de llevar alrededor de 4 horas, no había quien se comunicara con ellos. Las personas aquí no nos han dicho absolutamente nada. Solamente nos estamos comunicando con unos amigos que están en la superficie que ellos salieron después y no se subieron a ninguna cabina, entonces mediante ellos estamos en comunicación. Nuestras familias están abajo. En total fueron 5 horas las que pasaron y finalmente a las 3 de la mañana las personas fueron rescatadas. En total fueron 47 personas las que se quedaron arriba en la montaña el momento en que se suspendió la operación. 27 personas quedaron en góndola, es decir, en cabinas, y esas 27 personas fueron rescatadas. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, explicó que la paralización del teleférico correspondía a una operación privada y sucedió a las 16:30, 2 horas más tarde. A las 18 horas se habría recién notificado al ECU 911. Sin embargo, hasta después de las 20 horas el operador intentó superar el evento y ante la falta de éxito, se decidió intervenir con el cuerpo de bomberos. Estoy absolutamente indignado con la falta de un protocolo claro, eficiente y seguro de parte de la empresa para que pueda rescatarse a las personas que después tuvimos que nosotros intervenir. Pero al mismo tiempo estoy tremendamente orgulloso de los equipos de rescate de la ciudad. Ha estado el cuerpo de bomberos, ha estado el cuerpo de agentes especializados y ha estado también el GOE de la Policía Nacional. En la madrugada se anunció que se ordenó la clausura de las operaciones del teleférico para comprobar si la compañía tiene permisos al día y si los mantenimientos estaban realizados. Andrea Orbe, Noticias 7. Como hemos visto entonces nuevamente el cuerpo de bomberos es un orgullo para la capital. Ayer realmente fue esta gestión titánica la que hicieron para pues bajar, ustedes ya lo han visto y se nos ayuda producción con las imágenes que tenemos, para que lo sepan más o menos. El teleférico está a 4050 metros de altura y las personas que estaban en las góndolas, en estas cabinas, estuvieron ahí a partir de las 5 de la tarde aproximadamente. Lo que ha dicho el alcalde Pavel Muñoz es que como era una empresa privada no podía intervenir de inmediato el municipio de Quito. Además, 2 horas después de que ocurre el evento, alrededor de 1 hora y media más o menos, recién se notifica al 911 y finalmente a las 8 de la noche inicia pues el rescate de estas 40 y pico de personas. Hay que recordar que, como les he dicho, la altura es de 4050 metros y evidentemente el frío en Quito pues no da tregua. Ahora también hay que considerar que hubo otro grupo de personas que se encontraba arriba en Cruz Loma, esto ya es en las faldas del Ruco Pichincha. Ellos decidieron bajar caminando, mencionaban que el trayecto les toma alrededor de 1 hora y media y también con el riesgo que implica tener que bajar toda esa parte del prácticamente bosque, pero decían que lo que les habían dicho es que si no tenían que esperar 2 o 3 horas que duraba el rescate también para poder llegar hacia esas personas que no pudieron subirse en las góndolas, por eso no se quedaron atrapadas, pero seguían arriba en la Cruz Loma. Ellos bajaron por cuenta propia, son alrededor de 20 personas según lo que se ha reportado en la prensa y lo que se reportaba ayer también en las redes sociales. Y temperaturas allí que pueden llegar inclusive si hace mucho frío y como está haciendo frío ahora en la capital, incluso a 0 grados. Mira, se ve la neblina, ¿no? Vean completamente, o sea, era un problema tanto para los que estaban dentro de las góndolas como los que se quedaron, como bien dices tú. Esto afecta también el turismo porque este teleférico del 2005 se lo creó como un atractivo principal para turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, en el último tiempo, los últimos años, ha tenido un descenso en cuanto a la gente que ha ido. Ya no hay tantos locales, no hay tantas atracciones y para lo que más se utiliza es para justamente escalar el Ruco Pichincha, que está allí a unos cuantos kilómetros y que son como 3 horas más o menos de ida y vuelta. Pero lo que pasa con esto no es la única vez, porque les cuento una experiencia personal.
hace muchos años, unos 10, 12 años, recuerdo, era niño todavía, fui con mi familia y empezó a llover, había una tormenta, había problemas eléctricos y estas góndolas empezaron a detenerse y se quedaban bastante tiempo. Yo recuerdo que estábamos en la fila y ahí mi madre dijo, no, mejor no nos subamos, no vale la pena y nos fuimos. Puede haber pasado. Y sí me sucedió en alguna ocasión que estaba subiendo, años después también, y se quedaba suspendido durante algunos minutos, pero no 5 horas como cuentas, Andrea. Sí, realmente, y justamente ahora estamos viendo un video sobre, esto es, me confirma producción, es de la parte mecánica del teleférico, cómo funciona, ya lo han publicado, esta mañana se darán, nosotros nos imaginamos, estaremos muy pendientes de las declaraciones tanto del alcalde Pavel Muñoz como de la operación privada que tiene el teleférico de Quito para saber qué fue lo que ocurrió. Evidentemente, pues como ya lo hemos dicho, está clausurado, no va a operar en estos días del teleférico y es lamentable, tú lo has dicho, Lautaro, es una obra que inició con bombos y platillos del teleférico aquí en la ciudad de Quito. Sin embargo, con los años ha estado descuidada, se han ido muchísimos negocios y es lamentable pues lo que ocurre entonces ahora con el teleférico. Y sobre todo perdón, Meche, que te diga, no se han considerado el tema de las fallas mecánicas porque se reportó en marzo de este año también otro incidente parecido, pero era una menor cantidad de personas que se quedaron atrapadas y además de lo que tú decías, Lauta, con los años anteriores también se venían reportando estos incidentes específicamente del tema de las góndolas, del sistema del teleférico para subir y también para bajar. Claro, es lamentable y con esto pues va a haber un perjuicio muy grande para el turismo en la capital de los ecuatorianos. Pero sobre todo a partir de las 18 horas, bueno, la empresa también trataba de hacer funcionar el sistema, pero realmente eso era algo que no se podía lograr. Por eso se esperó tanto tiempo, según el comunicado también por parte del municipio, que entonces ya entraron a un rescate por los bomberos. Inicialmente intentaron pues de que las góndolas empiecen a funcionar, pero la empresa privada no lo logró y por eso ahí entró los bomberos, tal vez por eso tanto tiempo pasó hasta que pueda haber empezado el rescate. Es peliculesco, no sé si podemos otra vez repetir las imágenes de cómo los bomberos abren y están colgados de allí y la gente bajarse de esa manera, o sea, primero susto y segundo que también, o sea... Fueron los rescatistas en montaña los que hicieron toda esa operación, lo hicieron con escaleras gigantescas. Se suben, imagínate, míralo ahí, se suben incluso a los cables del teleférico. Había personas de hasta 81 años. Hay testimonios de familiares que estaban abajo y que dicen, mi abuelita de 81 años se encuentra 4 horas ya ahí en la cabina y como hemos dicho, no me puedo imaginar el frío que estaban sintiendo también a esa hora de la noche. La claustrofobia también, eso cuando uno está en una situación crítica de emergencia, encerrado en un sitio, empiezas a preocuparte, eso lo dicen los psicólogos, no es un invento mío, y la gente empieza a asustarse y a pensar lo peor, inclusive a decir esto se cae o cómo hago para bajar. Mira cómo baja. ¿No? 48 pasajeros que se encontraban en las partes altas del sistema y 17 se encontraban y fueron rescatadas de las cabinas, de estas góndolas, de la manera como estamos observando en pantalla también. Esto una persona joven, cómo se baja del cable. Ustedes pueden imaginarse una persona de la tercera edad, cómo debió ser el trabajo de los bomberos, del cuerpo de bomberos, para poderla bajar de esa altura. Y que no había otra manera también, o sea, los bomberos han hecho un muy buen trabajo, perdón que lo diga, pero la verdad que hay que reconocerlo. No, es lo que han hecho, es lo que podían hacer porque era la madrugada y recién a esa hora empezó a funcionar nuevamente el sistema. Sin luz aparte, ¿no? Claro, sin luz y alrededor de las 2 de la mañana fue que se terminó todo el rescate y el día de hoy, 2, 3 de la mañana y el día de hoy, de las últimas 10 personas, el día de hoy conoceremos ya la versión oficial exactamente de qué fue lo que ocurrió, si pasó algo con la energía eléctrica o un problema real en el sistema. Y en buena hora no estaba lloviendo, porque si caía uno de los aguaceros de Quito, que son ayer comunes, llovió, sí, llovió antes. Pero creo que más tarde. Más al sur. Habría sido mucho más complicado, muchísimo más complicado. En buena hora también el clima permitió que se pueda concluir con todo este rescate tan pintoresco, por cierto, de película completamente. Totalmente. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos con otros temas, amigos.
Vamos con más información. El Tribunal Contencioso Electoral negó el recurso subjetivo presentado contra el candidato presidencial Javier Herbas. El recurso que presentó Marcela Aguiñaga, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, aseguraba que Javier Herbas supuestamente posee una empresa en un paraíso fiscal y por ello estaría impedido de ser candidato a la presidencia de la República. Muy bien, si nos ayuda, señor productor, con el carácter es Javier Herbas. Y a continuación de lo que tú decías, a propósito de lo que tú decías, Mecha, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se reunió la tarde del jueves 6 de julio y resolvió por unanimidad que no se demostró que Herbas tiene bienes o capitales en paraísos fiscales, así que no incurre en la prohibición establecida en el Código de la Democracia. Por tanto, no está inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales anticipadas. ¿Por qué sucedió todo esto? Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y de Revolución Ciudadana, fue la que presentó el recurso el pasado 15 de junio en contra de una resolución que ya existía del Consejo Nacional Electoral, que días antes también había negado la objeción planteada por la titular de la Revolución Ciudadana a la candidatura de Herbas, esto aspirante al Movimiento Reto. Es decir, el CNE se pronunció, dijo, no hay problema, Herbas puede participar, pero Aguiñaga fue al TSE, que es otra instancia mayor, y dijo no, revisen esto porque él no debería ser candidato. Así es, y el TSE revisó y esta sentencia fue aprobada por 5 votos a favor del pleno de este organismo. El fallo es susceptible también de un recurso aplicable, pero de un recurso horizontal, como se le llama, también de aclaración y de ampliación. Al poco de conocerse esta resolución del tribunal, Javier Herbas celebró la decisión en su cuenta de Twitter y con esta sentencia del tribunal, pues la postulación de él queda en firme y con ello se confirma que son 8 los binomios que correrán por la presidencia de la República en las elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 20 de agosto. Herbas obtuvo el 15% en las elecciones presidenciales del 2021, 1.400.000 votos más o menos. Veremos en estas encuestas que se están haciendo, hay muchos cambios. Lo cierto es que con esto, compañeras y amigos televidentes, de pronto el CNE pueda pronunciarse y decir que ya empiece la campaña días antes de lo pensado que era para el 8 de agosto. El viernes de la semana pasada teníamos agendada ya la entrevista con el candidato Javier Herbas y no agendada de un día para otro, agendada hace 2 semanas, entonces estamos a la espera, nos la canceló el viernes pasado y ahora estamos a la espera de que nos reagenden. Ayer era precandidato, ahora entonces ya es candidato. Y ahora es candidato. Y solo un dato adicional que mencionaba en la sentencia del TSE, porque se dice que pues la acusación es porque aparecería él como un Javier Herbas como un accionista de una empresa en el extranjero, en una empresa en un paraíso fiscal. Lo que el TSE menciona es que se trataría de un homónimo. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a continuar en Noticias 7 Matinal. El candidato por la alianza Un País Sin Miedo, Jan Topic, habló sobre su plan de trabajo y enfatizó su accionar en el tema de seguridad. Estuvo con nosotros el día de ayer y por eso hacemos un repaso de sus declaraciones. Jan Topic Feraud nació en Guayaquil, tiene 40 años y es licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad de Pensilvania y tiene un masterado en Finanzas Cuantitativas, Econometría y Economía Cuántica en la London School of Economics and Political Science. Es un empresario guayaquileño y actualmente es presidente de Telconet, empresa de telecomunicaciones fundada por su padre Tomislav Topic, y de Cajamarca, compañía de seguridad de su propiedad. Ese tema de indignación, de falta de nortes claros, falta de objetivos, falta de planes integrales de cómo manejar el tema de educación, salud, seguridad, telecomunicaciones. Esa es la razón por la cual Jan Topic está aquí. Es una indignación tenaz a cómo se está manejando el país. En Noticias 7 habló de su plan de gobierno y se refirió a seguridad. El primer eje es control fronterizo. Segundo eje, control carcelario. 3, liderazgo, apoyo, equipamiento, control de la policía y las Fuerzas Armadas. Educación. Plan bandera es el de las 3 comidas. Es darle 3 comidas a 4.3 millones de ecuatorianos, 5 días a la semana, por 10 meses del año. El tema de la educación superior, ¿qué vamos a hacer? Los primeros 2 años los hacen en universidades estatales, pero de forma en línea, que es mucho más eficiente, mucho más económico, es mucho más escalable, y la idea es que los primeros 2 años tu pregrado lo haces en línea y los siguientes 2 años lo haces de manera presencial. Entonces tenemos un lapso ya de 3 años para poder mejorar la infraestructura a nivel universitario, para poder migrar a todos estos estudiantes a que sea presencial, pero del día 1 ya le damos cupos a estos que ahorita no tienen cupo. Seguridad social. Algo que queremos atacar fuertemente también es incrementar el número de aportaciones, no en años de aportaciones, pero en personas que aportan. Uno de los problemas más
creo que crónicos que tenemos en el Ecuador es que el 60% del empleo que tenemos es inadecuado, que es empleo que no tributa, que gana menos el SBU y que no está afiliado al IES. Entonces uno de los enfoques que vamos a tener fuertemente es incrementar esa población que tiene empleo adecuado para generar mayores aportaciones al IES. Alianzas políticas. ¿Va a trabajar, por ejemplo, con la bancada del Partido Social Cristiano, sobre Vamos a todo? trabajar con todas las bancadas que quieran unirse al plan de gobierno. Jan Topic corre estas elecciones para la presidencia del Ecuador por la alianza Un País Sin Miedo. Listas 6, 3 y 1. Andrea Orbe, Noticias 7. Estamos de regreso. Un estudiante habría sufrido acoso escolar por parte de sus compañeros en un reconocido colegio privado de la capital. Al menor le rompieron la nariz dentro de la institución y no volvió a ir a clases presenciales. El Ministerio de Educación ya inició la respectiva investigación. Las primeras señales de violencia se presentaron a inicios de mayo y se prolongaron a lo largo del año lectivo que ya terminó. La víctima, un adolescente de 16 años que sufría de acoso escolar por parte de uno de sus compañeros de la misma edad en un reconocido colegio privado del norte de la capital. La madre de familia menciona que ha existido ya unas alertas previas sobre estas situaciones constantes que venían siendo agresiones físicas, agresiones verbales e incluso agresiones psicológicas y que se habían puesto ya en conocimiento de la institución educativa. Las agresiones llegaron a tal punto que el menor fue hallado con la nariz fracturada y con marcas de sangre en los baños del colegio. A pesar de que fue atendido en la enfermería, el adolescente necesitaba ir a un hospital debido a la gravedad de las heridas. Incluso hubo gastos médicos por una intervención quirúrgica. El presunto agresor fue suspendido temporalmente en lo último que quedaba del año escolar y se le aplicaron medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima. El estudiante agresor no puede acercarse a la víctima y la institución educativa es la entidad que debe garantizar que esto no sucederá. Sin embargo, a la par existe puesta ya una denuncia en fiscalía por la familia del estudiante que es víctima. La madre alertó a las autoridades de la unidad educativa, pero según los primeros indicios, no habrían reaccionado oportunamente, por lo que se abrió una investigación para determinar las posibles responsabilidades del plantel. La ley establece una serie de parámetros y una serie de acciones que se pueden determinar, empezando con sanciones pecuniarias que son calculadas a partir de las remuneraciones básicas unificadas. La sanción más fuerte puede ser una revocatoria del permiso de funcionamiento. Después de la presunta agresión que derramó el vaso, el estudiante decidió terminar el año en clases virtuales y para este próximo periodo escolar fue cambiado de colegio. Hemos solicitado una versión por parte de las autoridades de la unidad educativa, sin embargo, no hemos tenido respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7.